apoyo en el mundo. Am, y aparte de todo esto, ¿no? De la guerra, la posibilidad de que los conflictos actuales escalen a lo que muchos dirían una tercera guerra mundial, estamos viendo el declive moral en todo el mundo. Y realmente todos estos son cosas que la Biblia nos ha anticipado a través de diferentes versículos. Realmente nada de esto debería ser algo nuevo o una sorpresa para nosotros. Y quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Y cuando ya lo tenga, me contesta con un amén. Ok, dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Si bien es cierto lo que estamos viendo aquí en este pasaje, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, no está hablando realmente del declive moral que íbamos a estar viendo ahorita en la actualidad, tampoco nos está dando un contexto profético. El contexto de este pasaje en particular es que Dios está comunicando sus expectativas al pueblo judío, ¿verdad? Desde el versículo 12 hasta el 22, y no lo vamos a leer todo, pero básicamente el enfoque de esta porción bíblica es la consagración a Dios. El mensaje va dirigido al pueblo judío en primera instancia, pero también esto es algo perfectamente aplicable para nosotros. Podríamos decir que el versículo 12 es solo uno de muchos pasajes que exhorta al creyente a consagrar su vida al Señor. Y vamos a leer nuevamente el versículo 12 y quiero que también veamos el versículo 20 y 21. Entonces, reiterando, dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahora los versículos 20 y 21, ahí siempre en Deuteronomio capítulo 10, 20 y 21. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. En cierto modo, el contexto del cual habla también el versículo es sobre la religión verdadera. Y precisamente así es como se llama nuestro mensaje de esta noche: la verdadera religión. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esta porción bíblica con nuestro mensaje, con lo que veníamos hablando al inicio? Para empezar, estamos hablando de la necesidad que hay de hombres y mujeres consagrados al Evangelio de Jesucristo. En lo personal, me ha impactado ver todo lo que está sucediendo recientemente y cómo cada vez más son menos los cristianos que alzan su voz con el mensaje de salvación y esperanza. Estos son tiempos en los cuales el trabajo de la iglesia no debe cesar.
Si bien es cierto, como venía diciendo al inicio, estas son señales de que la segunda venida de nuestro Salvador está próxima a suceder, esto no quiere decir que nosotros debamos menguar en nuestro servicio y devoción a Dios. Por el contrario, deberíamos doblar esfuerzos porque el tiempo que Dios nos está dando pronto llegará a su fin. Recordemos que Dios nos tiene acá con un propósito. Uno de los acontecimientos recientes que ha estado en mi mente bastante fue el asesinato de un activista, se llama Charlie Kirk, y pues realmente mi enfoque no va a ser tanto la política, sino la fe de este hombre en particular. Él fue alguien que fue conocido como un activista político conservador, apoyó bastante la administración del presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero repito, lo que yo quiero recalcar de él es su fe. ¿Sabe? Yo la verdad no lo seguía mucho a él. Yo sé quién es él porque había visto un par de videos donde aparece él debatiendo acerca de diferentes temas como la ideología de género, la radicalización de la juventud en las universidades, el aborto, pero también donde él se presentaba como un apologista de la fe cristiana. Y en una entrevista, poco antes de su muerte, a él le hicieron una pregunta. Cuando mueras, ¿cómo quisieras que las personas te recordaran? Y él dijo, quisiera ser recordado por mi valor y por mi fe. Pero creo que lo más importante sería mi fe. La razón por la cual la consagración es un tema muy importante es porque en tiempos difíciles, en tiempos de caos y confusión como lo hay actualmente en el mundo, es importante dar a conocer el mensaje de las buenas nuevas, la esperanza que nosotros tenemos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creo que tal vez esté por demás mencionar los pasajes que todos ya conocemos, creo que Mateo 28, 19, Marcos 16, 15, son pasajes bien sonados, ¿ok? Claramente dice la Biblia, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Dios nos está mandando a salir y alcanzar a las personas con la luz del Evangelio. También en los mismos evangelios se nos hace un llamado, dice que nosotros somos la luz del mundo. Y estaba predicando el hermano Douglas, solo pude ver una parte porque después tuve que involucrarme con otro ministerio, ¿verdad? Pero él había tocado este pasaje y lo que ilustra el cuadro que nos da el versículo es cuando uno enciende la luz, uno siempre busca poner esa fuente de luz en un punto alto, donde ésta pueda alumbrar toda la habitación. Cuando se va la energía, usted no enciende el foco para ponerlo bajo la cama. Usted no lo pone bajo la mesa. Usted busca poner el foco en un punto alto, donde pueda alumbrar. O sea, lo que está diciendo es que nosotros debemos llevar la luz del Evangelio que sea conocida por todas, que sea algo visible. No somos agentes encubiertos. Sin embargo, para que nosotros realmente podamos dar a conocer la luz del Evangelio, que nosotros podamos ser la luz o la sal de la tierra,
Tenemos que ser cristianos consagrados a Dios. Algo que a mí me asombró bastante del impacto de este hombre que fue asesinado, pues yo pensaba que el impacto de él se limitaba a su país natal, Estados Unidos. Pero estaba viendo que no miles, millones de personas alrededor del mundo se reunieron para honrar su memoria. En Londres, más de 1 millón de personas se reunieron para honrar su memoria. En España también hubo un gran conjunto de personas que se reunieron para recordarlo a él. Incluso en Surcorea hubieron miles de personas que marcharon en su nombre. Y hoy se llevó a cabo su, su servicio fúnebre. Y estuvo predicando el apologista Frank Turek. Él es un pastor estadounidense y él hacía algo similar a lo que Charlie Kirk hacía, solo que él no debatía como tal. Bueno, sí tenía debates, pero más que todo, él se centraba en lo que era teología. Teología, mensaje de salvación, la postura bíblica en cuanto a la ideología de género y el aborto y otros temas sociales, ¿verdad? Pero más que todo, él se centraba en eso, teología, evangelismo. Y él predicó en ese servicio y él predicó el evangelio a más de 100,000 personas. Le estoy hablando que estaban algunos miembros del gabinete presidencial, congresistas, e incluso se dieron testimonios acerca de cómo este hombre ganó muchos congresistas para Cristo. Aquí repito, yo no quiero tanto destacar lo que es la política, quiero destacar el testimonio de salvación de este hombre y el testimonio y el legado que él dejó como un hombre de Dios. El verdadero impacto en la vida de un creyente solo se logra por medio de la consagración a Dios. Básicamente en eso consiste la religión verdadera. La religión verdadera es eso, consagración. Yo le entrego mi corazón a Dios. Yo busco conocer y hacer su voluntad y que sea Él obrando a través de mi vida, nada más. Pero religiosidad vacía o religiosidad falsa muchas veces se traduce a un mero conformismo. ¿Pero conformismo a qué? Pues a la idea popular de lo que es el cristianismo. Voy a la iglesia, aunque sea de vez en cuando, participo de algunas actividades, ¿verdad?, de la misma iglesia. Cuando puedo, leo mi Biblia y oro de vez en cuando. Y si puedo, si se me da la oportunidad, voy a servir. Y así voy a ser una buena persona. Cuando en realidad la premisa del cristianismo no es hacer un conjunto de cosas para ser considerado una buena persona. En sí, el corazón del evangelio es: Cristo vino a morir por mí en una cruz, pagó por todos mis pecados, aunque yo no lo merecía. Y Cristo me ha dado la oportunidad a mí
de poder no solamente ser salvo del infierno, sino de conocer al único y verdadero Dios de toda la creación. A tener una relación personal con Dios. Y quiero que nosotros veamos en primer lugar, estamos hablando de la necesidad que hay de que hayan hombres y mujeres consagrados al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en vista en lo que está pasando en los tiempos actuales. Quiero que veamos en primer lugar la necesidad de la predicación de la palabra de Dios, la necesidad de la predicación de la palabra de Dios. Quiero que vaya a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Y cuando ya lo tenga, me contesta con un amén. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. ¿Estamos ahí, hermano? ¿Ok? Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Repito, todos ya conocemos estos pasajes, Mateo 28, 19, Marcos 16, 15, pero aquí encontramos 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2. En este contexto, el apóstol Pablo habla a Timoteo y le encarga específicamente que predique la palabra de Dios. La palabra clave aquí es la palabra, obviamente, pues, predicar. Le dice que prediques. La palabra clave de este texto es del griego keiroxón. Keiroxón quiere decir divulgar o proclamar públicamente. Le dice a tiempo y fuera de tiempo. Y cuando el apóstol Pablo le dice a tiempo, se refiere a los momentos adecuados, a cuando la gente está receptiva o interesada, el momento oportuno. Luego le dice afuera de tiempo. Entonces, fuera de tiempo se refiere a las situaciones inconvenientes, situaciones difíciles o tal vez cuando el ambiente no es favorable para escuchar o aceptar el mensaje. Básicamente, el apóstol Pablo le estaba diciendo a él, en cualquier momento, en cualquier lugar donde te encontres, sea cual sea tu contexto, está listo para predicar. Cuando dice a tiempo y fuera de tiempo, estate listo para predicar todo el tiempo. Ahora, aquí hay un par de implicaciones importantes para nosotros los creyentes, según segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2. La primera implicación importante es perseverancia. Perseverancia. Quiero que leamos el versículo 2 nuevamente. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Perseverancia. Perseverancia implica una constante y fiel proclamación de la verdad, incluso ante la oposición o la indiferencia de las personas. Así como pueden haber personas dispuestas, pueden haber personas tal vez indispuestas. Dependiendo del lugar a donde estemos, puede que haya una oposición o puede que haya disposición. Pero ante todo, nuestro llamado siempre se mantiene en pie. El presentar
el evangelio de Jesucristo a los perdidos. Nosotros no podemos controlar cuál va a ser la disposición de las personas a la hora de escuchar, pero lo que sí queda en nuestras manos es si yo voy a obedecer el mandamiento que Dios me ha dado. No es nuestro trabajo determinar cómo se van a sentir las personas. Nuestro trabajo es presentar el mensaje de salvación. La segunda implicación es disponibilidad. Disponibilidad. Disponibilidad se refiere a estar preparado para cumplir el ministerio de evangelismo en cualquier circunstancia, sin importar el contexto o las dificultades. Entonces, ¿por qué esto es así? El propio Jesucristo nos lo anticipó a nosotros. Está aquel pasaje que dice, y todos aquellos que quieran, vamos a ver, que todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo, padecerán ¿qué? Persecución. Luego el mismo Jesucristo lo dice, creo que en Juan, él dice que el mundo lo aborreció a él antes que a nosotros. Entonces, para nosotros la oposición no debe ser algo nuevo, no debe ser una sorpresa tampoco. Cuanto menos eso es lo que habríamos de esperar. Pero la Biblia no nos dice que nosotros nos vayamos a quebrar o tambalear ante esa oposición, sino que nos dice que ante todo debemos estar dispuestos, tanto en las buenas como en las malas, a predicar las buenas nuevas. Después de todo, al final, no soy yo el que convence a las personas, ni tampoco es usted. Es el Espíritu Santo. Es la gracia de Dios que obra. Sin mencionar que también depende de la disposición del corazón de la persona. A veces puede ser, se da el caso donde una persona está dispuesta a escucharla, ¿verdad? O por lo menos dicen que sí, que quieren escuchar, pero tal vez solo por compromiso. Pero al final, esto es lo que sabemos, el mandato de Dios es que nosotros vayamos y cumplamos con la gran comisión. Dios es el que se va a encargar de trabajar en la semilla. Amén. La tercera implicación, urgencia. Urgencia. ¿Por qué urgencia? Hay un sentido de urgencia en llevar el plan de salvación porque es vital para valga la redundancia, la salvación de las personas. Nosotros no sabemos cuándo llegará el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco sabemos cuándo nos tocará pasar la muerte o a las otras personas. Nosotros solo sabemos que Cristo viene pronto. Sabemos por seguro que viene por segunda vez. Y sabemos que tarde o temprano todo ser humano pasará por la muerte. Pero no sabemos cuándo. Entonces está eso, no sabemos cuándo, no sabemos cuánto tiempo nos queda a nosotros en esta tierra, no sabemos cuánto tiempo le falta en este tiempo a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares que aún no han escuchado de Cristo, no sabemos cuándo, pero sabemos que hay una necesidad de que ellos conozcan de Cristo. Entonces, ahí está el sentido de urgencia. Y eso lo vemos en el versículo 1. Eso es lo que Pablo da a entender a Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra.
¿Por qué? Por lo que dice Hebreos 9:27, porque está escrito para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esa es la urgencia. Una vez llega la muerte, ya no hay un segundo intento. Para los que juegan videojuegos, ¿verdad? Pues no es como Call of Duty, que te morís y respawneás en un punto diferente. No, en la vida real no existe tal cosa. Te morís y se acabó, ahí quedas, vas para el cajón. No hay más. No hay segunda oportunidad, no hay purgatorio. Lo que hay es lo que dice la palabra de Dios, juicio. Entonces, por eso hay una urgencia que la gente escuche el plan de salvación, que la gente pueda obtener esperanza por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da, sino que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Luego está la siguiente implicación, la quinta, sobriedad. Sobriedad. Quiero que ahí nomasito, en 2 de Timoteo 4, versículo 5. 2 de Timoteo 4, versículo 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y luego termina con una frase contundente, cumple tu qué, cumple tu ministerio. Sobriedad. Esto quiere decir hacer la obra al máximo, pero con calma y equilibrio, sin dejarse detener por nada. Que nada te pare, que nada te distraiga. Tú créele a Dios y sigue adelante. El mismo Jesucristo dijo, todo aquel que tome el arado y mire hacia atrás, no es digno de entrar a mi reino. Y luego está aquel otro pasaje que dice, porque precioso es el andar ¿de quién? Precioso es el andar del león, que no se echa atrás por nada. Entonces, seguir adelante, cumplir con nuestro ministerio, sin distraernos, sin detenernos y sin rendirnos, sin ver hacia atrás. Amén. Y como punto principal número 2, lo que veníamos hablando al inicio, la verdadera religión de la cual está hablando aquí en este pasaje es consagración a Dios. Número 1, habíamos visto la necesidad de la predicación de la palabra de Dios. Número 2, la consagración a Dios. La necesidad de la consagración a Dios. Quiero que vaya a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Si ya está ahí, hermano, me contesta con un amén. Empieza diciendo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Consagración. Estábamos diciendo que la verdadera religión consiste en una consagración genuina a Dios. Ahora, ¿qué es consagración? Consagración es apartarse a uno mismo para un propósito en específico.
Cuando hablamos de consagración a Dios, estamos hablando de entregarnos a nosotros mismos con el propósito de hacer la voluntad de Dios. Note que Pablo no solo expresa una profesión de fe en Cristo, él también dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, él dice, yo ya no vivo para mí mismo, yo ya no vivo para satisfacer mis propios placeres. Ya no vivo buscando mi propio placer. Yo vivo para Cristo. Y luego encontramos un pasaje similar, solo que creo que este fue dicho por Juan. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fue el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Ok. No sé por qué se me metió en la cabeza que fue Juan. Pero el mismo apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, mi propósito de vida es entregarle mi corazón al Señor. El mismo apóstol Pablo dijo, el amor de Cristo me constriñe. ¿Sabe qué significa constreñir o estar constrito? Quiere decir apretujar, apretar algo fuerte, apretar algo hasta que ya no hay lugar para nada más. O sea, el apóstol Pablo dice, no hay lugar para nada más en mi vida, más que el amor de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, básicamente, si estudiamos estos pasajes, lo que vemos en Gálatas 2:20 y lo que dice Pablo, eso es consagración. Te entrego mi vida. Muchas veces, no sé cómo explicarlo, pero muchas veces el cristiano tiende a solo ver el cristianismo en la salvación. O sea, alguien me presentó el evangelio, ¿verdad? Yo tomé la decisión de recibir a Cristo como mi Señor y salvación, como mi Señor y Salvador, ¿verdad? Di un paso de fe, me bauticé, tal vez paso por el discipulado, lo termino y comienzo a congregarme, lo cual todo está bien, pero muchas veces se queda ahí. O sea, pasamos de dar los primeros pasos, pero fuera de eso ya no hay más. Ya no hay más crecimiento. Ya no hay más pasos de fe. La vida cristiana, por como nos la presenta la palabra de Dios, es una bastante amplia. Constantemente nosotros somos acechados por el enemigo. Dice la Biblia que él anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Constantemente yo debo tomar la decisión de decir que no a la tentación de la carne, a la tentación de este mundo. Constantemente yo debo tomar la decisión de levantarme y decir, hoy voy a darle el primer lugar a Dios en mi vida. Hoy es tu día. El objetivo de este punto es señalar lo siguiente. En relación con lo que veníamos hablando, ¿verdad? Estamos viviendo un contexto difícil en el mundo. Y la Biblia nos dice que estas cosas iban a suceder.
los rumores de guerra, el declive moral en la sociedad, todo eso. Pero la Biblia nos recalca eso, la necesidad de que nosotros seamos consagrados a Dios. Muchas veces la consagración se ve en eso. En primer lugar, en que ustedes y yo entendamos la necesidad no solo de crecer en el Evangelio y en la gracia de Dios, sino de también predicar ese mismo Evangelio a las almas perdidas. Pero la predicación eficaz de la palabra de Dios no se puede dar sin el punto número 2, la consagración a Dios. Para que mi vida realmente pueda ser usada por Dios, para que pueda tener un impacto en la vida de otras personas, tiene que haber primero una consagración de mi parte. Una decisión consciente que yo tomé. No solo fue, sí, yo recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, sino también entender esto. Otra vez, como dijo el apóstol Pablo, porque fuisteis comprados, ¿por qué? Por precio y precio de sangre. O sea, mi vida le pertenece al Señor. Y como decía Jeremías, cuando cuando el apóstol Pablo lo citó en Romanos, ¿quién soy yo para decirle que no al alfarero? ¿Quién soy yo para negarle lo que le pertenece por derecho a Dios? El servir predicando el Evangelio de Cristo, el privilegio que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado por medio de Cristo, según Hebreos, dice que es un privilegio que incluso los ángeles quisieran tener. Pero muchas veces nosotros no le damos el valor a ese privilegio que se merece. Yo quiero señalar lo siguiente. En primer lugar, cualquiera puede ser un buen expositor de la palabra de Dios. Cualquiera. Hasta cierto punto, incluso un falso maestro puede ser, hasta cierto punto, un buen expositor de la palabra de Dios. Cualquiera puede ser un buen expositor de la palabra de Dios. Pero no cualquiera vive conforme a la palabra de Dios. Esto es algo muy importante que todos nosotros entendamos. Por eso empezamos hablando de la importancia de predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Es importante, pero también es importante la consagración a Dios. O sea, el vivir lo que Dios me enseña a través de su palabra. ¿Por qué cree usted que hay muchas personas que pisotean el Evangelio, a Dios y su palabra? ¿Por qué cree usted que existe aquel dicho popular que dice, para ser cristiano como ese, mejor me quedo como? Mejor me quedo como estoy. ¿Por qué? Porque hay muchos que son buenos hablando acerca de la palabra de Dios, pero pocos viven conforme a la palabra de Dios. La Biblia nos exhorta a que usted y yo vivamos una vida consistente al mensaje que nosotros predicamos. Colosenses 1:10. Vaya a Colosenses capítulo 1, versículo 10.
Colosenses capítulo 1, versículo 10. Y cuando ya lo tenga, me contesta con un amén. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole ¿en qué? En todo, llevando fruto en toda qué, y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí yo quiero resaltar esa frase, para que andéis como es digno del Señor. ¿Sabe qué es lo que está diciendo ese pasaje? No está diciendo que usted y yo tenemos que hacer algo para ser dignos del Señor o de la salvación. Lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo es que tu testimonio delante de las personas sea tal que la gente diga, si la salvación fuese por obras, ese ya la tiene ganada. Si la salvación fuese por obras, Douglas Cardona ya tiene el boleto al cielo. Si la salvación fuese por obras, Walter Ramos es candidato fijo. Ojo, no estoy diciendo que la salvación es por obras o que se puede ganar por medio de las obras. Estoy explicando el contexto del pasaje. O sea, que cuando la gente nos vea a nosotros, cuando la gente nos escuche hablar, cuando la gente mire cómo nosotros actuamos, que la gente diga, este es digno del Señor, al cual Él está predicando. Básicamente está hablando de un testimonio ejemplar. Y por eso quiero volver a este punto. Me impactó ver las millones de vidas que este hombre, que Dios pudo tocar a través de este hombre, porque no fue él, fue lo que Dios obró a través de la vida de él. Pero ese impacto que él tuvo no solo en su país, sino en todo el mundo, se dio porque él fue un hombre que tuvo una vida consistente al mensaje que él predicó. El presidente, el vicepresidente, los congresistas, sus colaboradores, la compañía que él fundó, todos lo han reconocido a él como un hombre de fe. ¿Sabe? No quiero especular, pero creo que puede descansar en paz sabiendo que su deseo se cumplió. Él dijo que quería ser recordado en el día de su muerte como un hombre de fe. Y así fue. ¿Qué es lo que la gente recuerda de él? Su fe. ¿Sabe? Eso me hizo pensar mucho a mí. Si yo llegase a patear la cubeta esta noche, yo me pregunto, ¿cómo me recordaría la gente a mí? ¿Como un pícaro sinvergüenza o como un siervo de Dios? Pregúntese, cuando Dios lo llame a su presencia, ¿cómo lo van a recordar usted? ¿Como un siervo de Dios o como un sinvergüenza mentiroso, como un hipócrita? No estoy diciendo que ustedes lo son, no estoy señalando a nadie. Pero si hay algo que la Biblia nos deja en claro es que no hay mentira que ha de permanecer oculta. Cualquier engaño Dios lo va a revelar. Y así como a través de la historia han habido hombres y mujeres que han puesto el nombre de Dios en alto, tanto en vida como en muerte,
También han habido hombres que han tenido el efecto contrario. Uno de los apologistas que yo seguía bastante se llamaba Rabbi Zachariah, o traducido al español, Rabí Zacarías. Creo que él era de origen hindú. Reconocido en vida como uno de los apologistas más brillantes. Excelente. Hablaba con judíos, hablaba con ateos, con políticos, con científicos. Muy bueno. Pero sucedió que poco tiempo después de su muerte, ¿verdad? Si mal no recuerdo, él murió por causas naturales. Poco tiempo después de su muerte salieron acusaciones de abuso sexual. Y entre las mujeres, entre las víctimas, entre las supuestas víctimas, estaban, si mal no recuerdo, hijas y alguna de sus nietas. En vida fue conocido como un gran apologista, alguien que abogaba por el nombre de Dios, pero en su muerte, su legado se vio manchado porque hubieron algunos que dieron testimonio de que él era un depredador sexual. Por eso le digo, cualquiera puede ser un buen expositor de la palabra de Dios, pero no cualquiera vive conforme a la palabra de Dios. Gloria a Dios por los hombres y mujeres que dejaron un legado para el cristianismo en general, para el evangelio. Gloria a Dios por eso. Pero nosotros debemos cuidarnos, porque en algún dado momento nosotros solo estamos a un paso de tirar todo a la basura. Hay un dicho que dice, para construir una reputación se requiere de toda una vida, pero para destruirla solo se requiere de un momento. La Biblia dice que usted y yo somos embajadores del cielo. O sea, somos representantes de nuestro Dios aquí en la tierra. ¿Por qué cree usted que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor? ¿Por qué la gente escupe el nombre de Jesucristo? Porque a veces nosotros, los mismos cristianos, escupimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo con nuestras malas acciones, con nuestras malas decisiones. Él dice que es cristiano, pero es tremendo bocón. Él dice que es cristiano, pero le gusta echarse sus pericazos de vez en cuando. Él es cristiano, pero camina en tremendo chonguengue con bachata a todo volumen. Y tal vez, no hermano, es que era bachata cristiana. Es cierto que estaba bailando merengue, pero era merengue cristiano. Conste, conste. Cuando usted escucha la frase, un fornicario cristiano, ¿qué se le viene a la mente? Un adúltero cristiano, un cristiano bocón, un cristiano pleitero, le gusta pelear, un cristiano peleón. No le cuadra, ¿verdad? O sea, como que hay algo ahí que no cuaja, no conecta. Porque usted y yo, ya sea que tengamos un conocimiento de la palabra de Dios profunda o no, usted y yo sabemos
que son cosas que no deben tener parte en la vida de un cristiano. Usted y yo lo sabemos, y el mundo también lo sabe. Usted y yo no podemos ser hombres y mujeres que alcancen su comunidad, su hogar, la sociedad, nuestro país, con la palabra de Dios, si nosotros no nos consagramos a Dios en primer lugar. Dijo Jesucristo: hipócritas, bien profetizó Isaías acerca de vosotros. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Yo le pregunto, ¿qué tan cerca o qué tan lejos está su corazón de Dios? Olvídese de ayer, del año pasado, de la semana pasada, del mes pasado. Hoy, ¿qué tan lejos o qué tan cerca está usted del Señor? Y solo con eso los quiero dejar. Puestos en pie. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestros rostros. Ruego a los niños aguanten un poquito más. Ya terminamos, solo vamos a orar y de ahí nos podemos ir a casa, ¿verdad? A comer y a descansar. Decimos, amado Padre, amado buen Dios, gracias por todo lo bueno que tú eres. Gracias porque tú has dejado claras en tu palabra cuáles son los principios y los mandamientos que nosotros debemos seguir, Padre. Tú nos has dejado este manual para toda la vida. Nos has mandado a que vayamos a predicar el evangelio de tu Hijo Jesucristo, Señor, a los perdidos. Nos has dado ese privilegio que aún los ángeles quisieran tener. Y la verdad es, Padre, que la gran bendición que nosotros tenemos, no solo de ser salvos, sino de poder conocerte a ti. La promesa de que el día en que nosotros dejemos este mundo, podemos contemplar toda tu gloria por la eternidad, en perfecta paz y en armonía, sin preocuparnos más por el dolor, la aflicción o la tristeza. Pasamos por alto ese privilegio y también el privilegio, Señor, de poder conocerte, Señor, buscarte más por medio de tu palabra, de la oración, de poder servirte. El privilegio que tú nos has dado de tomar parte en tu ministerio, porque no es nuestro ministerio, es tu ministerio. Nosotros solo somos herramientas. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos ser fieles predicadores de tu palabra, pero tal y como dice Santiago, que no solo seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. Que podamos ser llenos del Espíritu Santo y que podamos predicar con denuedo, pero que también nuestras acciones testifiquen acerca de ti. Que las personas vean en la Iglesia Bautista Belén hombres y mujeres dignos de ti. Y que nuestras acciones, que nuestro testimonio, que nuestra vida no sean de vergüenza para ti. Ojalá, Padre, que nosotros no seamos la causa de por qué los inconversos maldicen tu nombre, Señor. Porque ciertamente, así como nosotros podemos
dar honra y gloria, también podemos ser una vergüenza para ti, Padre. Tu palabra dice, porque todo aquel que me reconozca delante de los hombres, yo le reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero todo aquel que se avergüence de mi nombre delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Que no nos avergoncemos, Padre, que nosotros abracemos aquel pasaje que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te lo pido, Padre, llévanos con bien de regreso a nuestros hogares. Gracias por estos hombres y mujeres, Señor, que han sido de bendición y nos han guiado a nosotros en nuestra vida, Señor, que nos han ayudado a crecer. Gracias por la Iglesia Bautista Belén, Padre. Bendícela en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Eso ha sido todo por esta noche, hermanos.